vida, vamos de salida. Vamos de salida, Señor. Créalo que sí sale la humanidad de esto, de este estado anormal. Que tiene el miedo la gente. Salimos de eso, estamos orando por ello. Gloria a Dios. Dice la Biblia en versículo 12, capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a hablar hoy de la victoria de Jesús en nosotros. De la victoria de Jesús en nosotros. Puede tomar su asiento, puede sentarse. Hoy van a recibir todos los que nos están viendo esta palabra, y con la palabra van a recibir el poder para poner por obra muchas cosas en su vida, ¿no? Áreas de su vida que van a ser bendecidas hoy. Encontramos esta porción bíblica que nos muestra la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Viene de explicar el que escribió la epístola. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen Silas, unos se atreven a decir que fue Lucas. Hemos dejado, o los estudiosos han dejado, y yo también, pues estudiante de la palabra de Dios, han dejado un poco así esta epístola del autor, aunque por el lenguaje parece mucho del apóstol Pablo, porque un hombre muy sabio. Viene a explicar el capítulo 11 de Hebreos, que habla mucho de la fe. Y una de las cosas que resalta el que escribe la epístola es que Cristo es el centro de toda victoria. Y que todos los hombres de fe, desde que se conoce o de la historia bíblica, siempre se enfocaron en el Dios que los llamó. Eso quiere decir que hay un poder muy grande en el enfocarse, el enfoque. Y también demuestra que las cosas que no hemos adquirido en la vida tienen mucho que ver con la distracción, que siempre vivimos distrayéndonos por las cosas que están sucediendo en el mundo, en la familia, alrededor nuestro. Siempre hay algo que nos distrae. Y cuando aparece el Señor Jesús en escena, el pueblo estaba desenfocado. Porque habían 4 religiones predominantes que desenfocaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Había los fariseos, desenfocaban al pueblo enseñándole mucho legalismo. Le enseñaban tantos ritos que ellos hacían todo humanamente y dejaron lo sobrenatural. Y se dedicaron, sí, al estudio de la palabra, pero comenzaron a torcer la palabra por ser estrictos y comenzaron a crear leyes o tradiciones que invalidaban, dice el Señor Jesús, la palabra de Dios. Por lo menos el Señor Jesús comenzó a retar esa filosofía, que era la doctrina de Dios, pero se convirtió en una filosofía o una manera de vivir o un legalismo. Que el Señor sanó a una mujer que está en el día sábado, y aquellos dijeron, no se puede sanar el sábado. Y él llegó y le dijo, y esta hija de Abraham no podía ser sana el día sábado, y a ustedes les cae el asno en un lugar, le cae en un hueco y lo sacan. Y esta hija de Abraham no tenía que ser sana. Y sucede un poco hoy con los amantes de los animales, y no estoy en contra de esto, porque nosotros tenemos que amar lo que Dios creó.
Pero debemos entender que el centro son las personas. Y el Evangelio tiene que entender que la gente del Evangelio tiene que entender que el centro son las personas. Y cuando aparece Jesús, a los fariseos no les gustó. Porque este hombre está trayendo una doctrina que nos va a dañar el orden que tenemos y la manera de dirigir a las personas. Habían otros llamados saduceos. Los saduceos eran enemigos de la sobrenaturalidad porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús vino a resucitar. Por eso el Señor fue tan fuerte con esta gente. Habían unos llamados herodianos, eran un poco, tú sabes, así, amigos de digamos, de los gobiernos. Y no entendían lo que Cristo quiso hacer. Entonces Jesús entra en medio del desorden, como es tan normal que entre en el desorden de tu vida. Hay personas que dicen, no, yo quiero cambiar algunas cosas para poder entregarme a Cristo. Ese es un gran error, porque usted no le puede quitar el trabajo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que va a ordenar tu vida. Hay gente que de una vez se está preparando y ya ve la manera de vestir, la manera de caminar, la manera de hablar. Es más, ya algunos que comienzan a hablar varón, varonas, y comienzan aleluyas, glorias, porque utilizan mucho la S para hablar, ya comienzan a prepararse para poder entregarse a Cristo, y ese es un gran error. Usted tiene que llegar como Dios lo llamó. La Biblia dice que sea esclavo, quédese esclavo como Dios lo haya llamado. En aquellos tiempos eran esclavos, quédese esclavo. Porque el que es libre es esclavo de Cristo. Pero si usted está en la condición de esclavo, no le diga al dueño, diga, yo me voy porque yo ahora soy libre de Cristo. Tiene que ahora servir a su Señor como esclavo en aquel tiempo. Porque era fuerte para un esclavo aceptar a Jesús. Porque de todas maneras tenía que obedecer a su dueño. Y Dios, el Señor Jesús comienza a predicar y la gente comienza el alboroto. Pero había un hombre llamado Juan el Bautista que comenzó a enfocar al pueblo. Y entonces él comenzó a bautizar personas para que se enfocaran. Y él le dijo, no me miren a mí. Detrás de mí viene uno que el cual yo no soy digno de desatar las sandalias. Ok, yo los estoy guiando para que ustedes se enfoquen y miren a otro. Y yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y un día estaba Juan bautizando y vio a Jesús. Vio a Jesús que venía. Y era tanto el poder que tenía de enfoque Juan el Bautista, por ser profeta, dijo, he ahí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Él tenía tanto el poder del enfoque que no vio a Jesús caminando, sino vio un cordero que venía a ser sacrificado, así lo llamó. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la victoria que Cristo, como así se llama el mensaje, quiere tener a través de ti, Él va a hacer, Él se va a presentar en tu vida y va a pedir que tú lo mires y te mantengas mirando. Y voy a decirlo así, aunque suene para otros de manera de burla, eran dos miradas que se atraían. Juan el Bautista lo vio como cordero y Jesús se le acercó para ser bautizado. Y cuando llega a ser bautizado, Juan el Bautista perdió el enfoque y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti.
Y Jesús lo volvió a enfocar. Y estoy aplicando esto. Es como que el Señor le dijo: epa, Juan, mira, no te desenfoques. Es necesario que se cumpla toda justicia, porque así como tú estás enfocado en mí, yo estoy enfocado en ti. Tú eres el que me va a bautizar, porque de los hijos de mujer tú eres el más grande profeta. En este momento tú eres más grande que yo. La posición que Dios te dio a ti, mi Padre te dio una posición a ti. Tú me debes bautizar para que se cumpla toda justicia. Sí, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús era el Emmanuel. Pero para lo que tenía que hacer Jesús en la tierra, tenía que Jesús reconocer la paternidad de Juan el Bautista. Así la gente diga que el padre terrenal de nuestro Señor Jesús es José, pero el padre espiritual de Jesús, Juan el Bautista. Porque era el único que predicaba el reino. Y Jesús vino a predicar el reino de Dios. Por eso él no pudo seguir a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. ¿Por qué? Porque ninguno predicaba reino, predicaban religión. Y él siguió a Juan. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, vino el Espíritu de Dios de manera corporal. Se formó una paloma y vino y se posó sobre Jesús. Y dice la Biblia que Jesús vio cielos abiertos. Mira ahora, cuando Jesús llega a la escena, entonces ahora toda la gente tenía que enfocarse en Jesús, pero para poderse enfocar en Jesús tenía que morir Juan el Bautista. Porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahora, Juan el Bautista cumplió, y en un cumpleaños usted sabe lo que pasó. Pidieron la cabeza y Juan el Bautista tenía que morir. Lo llevaron preso. Pero Juan el Bautista se desenfocó otra vez en la cárcel. Sí, yo sé que algunos, los que me están viendo, van a decir: ah, pero el mensaje debió haberse llamado el poder del enfoque. Sí, para la victoria hay que enfocarse. Mire esto, Juan el Bautista se vuelve a desenfocar. Y llama a uno de sus discípulos y le dice: pregúntele a Jesús si es él o esperamos a otro. Pero ¿qué pasó? Si tú eres el que dijiste que él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, lo bautizaste, ¿cómo vas a mandar a preguntar? Estaba en la cárcel. Juan el Bautista era humano. El alma estaba gobernando. Lo que le dije hace un rato, el cerebro estaba afectado, las emociones, el emocional y el pensante estaba afectado en una cárcel. Aunque él sabía que iba a morir, no es fácil. Aunque él sabía que tenía que menguar para que Cristo creciera, no es fácil. Pero Jesús, le fueron a preguntar a Jesús, dice: Juan, que si tú eres o esperamos a otro. Y él le dijo: lo voy a enfocar. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan. Y díganle así, que a los pobres les he predicado el Evangelio. Y Juan el Bautista entendió que por esas señales Jesús era el Hijo de Dios, era el Cordero. Y comenzó Jesús a predicar, y todo aquel que decidió seguir a Jesús, Jesús comenzó a enseñarle. Y entonces, mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso?
Significa que Jesús es el que comienza la fe en ti y es el que va, su obra a través del Espíritu Santo, su obra es que tú se termine, que se culmine esa victoria en ti. Lo primero que le cuesta a una persona dice sí, yo quiero ser cristiano, pero me da miedo descarriarme. Y algunos utilizan un término que es muy bonito: yo no quiero ofender a Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta más. Si lo llevaste a la cruz, mi hermano, usted que no ha aceptado a Cristo porque dice, yo no me quiero burlar de Dios. Ay, no como esa gente que vive entregando y descarriando. Esos se burlan de Dios. Yo no quiero ser uno más. Lo llevaste a la cruz. Usted y yo, con nuestros pecados, llevamos a nuestro Señor Jesús a la cruz. Él lo mata. Como dice, fue molido. Isaías 53 dice que fue molido por nuestros pecados. Los azotes fueron por nuestros pecados. No en vano la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús muere en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Y cuando digo tu pecado, porque la manera de hablar no es que te estoy acusando primero a ti que a mí. Eso es la ofensa más grande. Lo llevaste a la cruz. Yo lo llevé a la cruz. Y cuando me fue revelado que era culpable, por eso acepté a Jesús. Porque el amor de Dios me enseñó que aún con todo lo que sufrió, Él sufrió por mí para que yo fuera salvo. Que así tenía que ser, alabado sea Dios. Que era el cordero, como aquel cordero que mataba para que su sangre tapara el pecado, el sacrificio expiatorio. Él era el sacrificio ahora que no tapa el pecado, sino que lo quita de la humanidad. Alabado sea el Señor. Entonces, Él es el que comienza cuando usted dice, yo quiero buscar de Dios. Ya, el Señor sembró la semilla en ti de fe. Él sembró la semilla para que usted crea en Jesús. Cuando usted decide creer en Jesús, Él comenzó, dice la Biblia, la buena obra, y Él la perfeccionará hasta el día que Cristo venga, hasta la venida del Señor, hasta el día de Cristo. Porque yo comienzo la obra, yo la voy a terminar. Y esa es la victoria, porque hay gente que no ha entendido. Y aún nosotros como predicadores nos hemos equivocado. Yo acepto que por mucho tiempo me equivoqué. Señores, la victoria de la cruz son las personas aceptando a Jesús. No importa qué hayan hecho o qué no hayan hecho. Cuando una persona se recibe a Jesús, es la derrota de Satanás, del pecado, de la maldad, y es la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Las almas, las personas, cuando aceptan a Cristo, sea quien sea niño, sea adulto, sea anciano, sea gente malo moralmente, sea incluso una persona que haya asesinado a otro, es demostrando que Satanás perdió en la cruz del Calvario y que el que ganó fue Jesús, porque no puede impedir que alguien que se haya alejado tanto de Dios, el Señor lo rescate, alabado sea Dios. Y la Biblia nos dice que celebra en el cielo nuestro Dios cuando un pecador bueno se arrepiente. Hablando de como se habla aquí. La Biblia dice que el Señor hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sea quien sea. Y salen los comentarios. Ay, mira, se entregó fulana. Ay, ya no va a llenar la iglesia. Ay, mira esa. Ay, se entregó fulano. Una vez me vieron aquí en la comunidad predicándole a un joven que estaba metido en delincuencia y en drogas. Y la gente empezaron a mirar y decir, el pastor hablando con esa persona. ¿Y a quién le voy a hablar?
La Biblia dice que Cristo vino a buscar justos. No, Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. La Biblia dice, mirá al que traspasaron. ¿Quién ha creído, dice Isaías 53, a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Le miraremos. ¿Qué hacen en Israel? Miraban y decían, qué desperdicio. Meneaban la cabeza. El que dijo que destruía templos en 3 días, sin saber que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Bájate de ahí, creeremos en ti. En pocas palabras está diciendo, ¿tú crees que vamos a mirarte a ti, a un ser que está desfigurado, ahí vamos a creer que tú eras el Salvador? Si nosotros, en la historia dice que David mató a Goliat y destruía. La Biblia dice que esos grandes hombres, y vamos a creer que alguien así es el Salvador. Pero usted y yo miramos y dijimos, eso por nosotros, y lo aceptamos. Y Él comenzó la obra en mí, y van 25 años. Y todavía sigue perfeccionando, porque viene Cristo. Y el versículo dice así, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es decir, que Jesús estaba viendo el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de su Padre Celestial, que se iba a alegrar con todo lo que Él le iba a regresar. Estaba muriendo un hijo, el Señor, el Padre sembró una semilla que era Jesús, para dar un fruto glorioso. Muchos hijos en la presencia de Dios. Cuando le fue puesto el gozo, sufrió la cruz. Cuando Jesús vio que el Padre Celestial se iba a gozar con su muerte, porque Él iba a salvar a la humanidad, Jesús sufrió la cruz. Porque por eso nosotros hemos estado equivocados en cuanto al sacrificio. Porque a veces decimos, he hecho este sacrificio tan grande para que ese muchacho estudiara, y ahora, mire, gana dinero y no me da a mí. Sí, porque fue eso, un sacrificio. Jamás lo hiciste con amor. Porque el amor hace un sacrificio para ver a su hijo graduado y que le vaya bien a su hijo. Pero nosotros hemos entendido muy mal lo que tiene que ver con un sacrificio. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda. Fue una ofrenda, escúcheme bien, fue una ofrenda del Padre a la humanidad, pero Jesús sí ofrendó al Padre. Aleluya. Escuche, el Padre dio la ofrenda. El Padre dio la ofrenda. Se necesitaba un cordero, como venían haciéndose. Pero los hombres comenzaron a presentar ofrendas, corderos defectuosos. Y Dios le dijo, dice en el libro de Isaías, no quiero más sus ofrendas. Pero Dios necesitaba una ofrenda para salvar a la humanidad. Y dice que la Biblia, que Jesús dijo, heme aquí, dame un cuerpo. ¿Sí o yo? ¿Quién irá? Y Jesús, o decir, el Mesías que estaba allá en el cielo, Dios, dame un cuerpo. Yo voy. Los ángeles, dice la Biblia que dijo, ¿quién es el hombre para que los estimes tanto? Por eso la Biblia dice, ¿quién es el hombre para que lo estime? ¿Por qué va a ir por ellos? Eso es dame un cuerpo. Pero cuando llegó el momento, Dios da la ofrenda para Él mismo. Pero cuando llegó el momento, le tocó a Jesús, al Dios humanado, vencerse sus emociones y mostrar carácter. Por eso se fue el Getsemaní.
la prensa de aceite, eso significa Getsemaní, lugar de prensa. Se prensaban las aceitunas porque salía el aceite. Y fue a orar y se fue. Dejó a los discípulos y dice, oren, porque mi alma está turbada hasta la muerte. Llegó la presión. El sudor como gotas de sangre. Porque le tocó. Ahora viene tu momento. El heme aquí, envíame a mí, ahora le toca sufrirlo en la carne. El que dijo, heme aquí, envíame a mí, dame un cuerpo, sabía ahora lo que era tener un cuerpo y tener un alma que dominara. Se encarnó y se encarnase, tenía que tener esa alma con emociones, con sentimientos. Ahora le dijo, Padre, Jesús sabía lo que le venía, porque él celebró la Santa Cena. Y en la Santa Cena habían esas tres copas. La copa de salvación, la copa de redención y la copa del trago amargo. ¿A usted cree que la Biblia se le escapa? Por eso él dijo, pasa de mí esta copa. Porque había una copa que era amarga, representaba el trago amargo. Y fue y le dijo, primera vez, ¿puedes pasar de esta copa de mí? Vino a ver sus discípulos, lo encontró durmiendo, volvió. ¿Puedes pasar de mí esta copa? Volvió, descansa. Y fue y le dijo al Padre, Padre, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. La copa que dejó en la mesa la tuvo que pasar en la cruz del Calvario. Ese era su trago amargo. Ahí estaba tomando la copa, la voluntad. Estaba entregando su voluntad. Por eso, cuando él ve el gozo, se tomó ese trago amargo. El ojo puesto delante de él. Él se enfocó en el gozo, no en el dolor. El Señor dice, mira la cruz, mira a Jesús en tu problema. Mira la cruz en tu enfermedad. La gente dice, pero es que me duele. Mira la cruz en tu soledad. Pero es que me duele lo que me hizo, me abandonó. ¿Y cuántos jóvenes hay aquí y aún adultos que no han podido vencer todavía que el papá o la mamá los abandonó? Aún cuando la Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y las derrotas de la vida, ellos no se dan cuenta que es por ese hecho que no han podido sanar, porque todavía tienen la mirada puesta en ese día que los abandonaron y el día que los despreciaron. Y gente exitosa en otras áreas han terminado derrotados. Algunos se han quitado la vida porque no pudieron superar que sus madres nunca los valoraron. Hicieron de todo. Como es el caso del mexicano Juan Gabriel. Él nunca pudo superar que su madre no lo aceptara. Aún teniéndole una casa a Estados Unidos al lado de la de Michael Jackson. Michael Jackson. Murió triste. Aquel que alegró a mucha gente, murió triste. Peleado con mucha gente. ¿Por qué? Su madre nunca lo valoró. Y él la buscó por toda su vida. Se enfocaron en el dolor. Y Jesús se encuentra los ojos en mí. Y Jesús se enfocó y dijo, yo me pongo, miro el gozo. Yo voy a mirar mi tercer día glorioso, yo voy a resucitar. Y voy a regresar al lado de mi Padre. Y no solamente a eso,
voy a resucitarlos a todos en mi resurrección. Juntamente con Él todos resucitamos y Él nos hizo sentar ya en lugares celestiales. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, es decir, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La victoria de Dios en Jesús. El Padre había lanzado ya, Dios había lanzado a Satanás, lo había lanzado del cielo. Entonces, como estaba todavía aquí en la tierra haciendo daño, le envió a su Hijo, y su Hijo Jesús tuvo la victoria y lo aplastó. Dios no envió a Jesús porque sabía que iba a fallar. Dios envió a Jesús porque sabía que iba a vencer. Aleluya. Pero el enemigo tenía que ser vencido, y el Padre envió a su Hijo y tuvo la victoria en Jesús. Así Jesús va a tener la victoria en nosotros, porque Él es el que nos da una semilla para Él seguir teniendo victoria a través de ti, a través de tu familia, a través de tus hijos, a través de este país, Venezuela. Dios, Jesús, va a mostrar que en la cruz del Calvario Él también salvó las naciones. Alabado sea Dios. Aleluya. Por eso muchos venezolanos regresaron. ¿Y qué nos contaron? Nada. Nosotros sí le contamos cómo hemos vencido a esta inflación. En lo que vaya, sube el dólar, baja el dólar, aquí estamos todavía en Venezuela. Y con los vasos abiertos para todo aquel que quiera venir. Y todo aquel que se vuelve a ir. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús va a tener la victoria en nosotros, pero tenemos que mirar, puesto los ojos en Jesús. Él comienza, Él termina la obra de fe. Y Dios lo hizo así. El enemigo se encargó de dañar la humanidad. Se metió en el plan de Dios. Hizo que Adán y Eva pecaran. Y por supuesto el enemigo se burló. Pero entonces el Padre, Dios le dijo, ok, entonces de esa mujer va a nacer el que te va a aplastar la cabeza. De ella va a nacer, de la simiente, de la semilla, va a nacer el que te va a aplastar la cabeza. Me dañaste el plan. Ahora la gente, la humanidad va a conocer el amor de Dios. Yo le envié a mi hijo. ¿Y sabe qué ha hecho el enemigo toda la vida? Ver, imagínense, unos cuantos años, unos 4.000 años, Satanás pendiente, hablando de que estamos cerca del año 6.000, 5.781 en el calendario de los hebreos, estamos en ese año. 4.000 o más de años, Satanás pendiente, ¿quién será el que me va a aplastar la cabeza? Por eso atacó a Abraham. ¿Será este? Porque Dios lo escogió y lo llamó. Por eso atacó a Isaac. ¿Será este? Por eso atacó a Jacob. ¿Será este? A José. ¿Será este? A David. ¿Será este? Cuando aparece Jesús en la escena, lo ataca. Trata. Manda a matar. A través de Herodes, manda a matar a todos los niños. Porque pasaron los sabios del oriente y ¿a dónde van? Vamos a adorar al rey que ha nacido. Manda a matarlos a todos, pero Dios les revela a José, y se fue a Egipto para que se cumpliera de Egipto, llamé a mi hijo. Le revela a José que se vaya con María. Jesús no muere. Después, cuando Jesús lee en la sinagoga, dice que lo querían lanzar por un despeñadero y él pasó en medio de ellos.
Y Satanás hace algo tonto. Llega y mueve las multitudes para que crucifiquen a Jesús. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, se da cuenta, esto es una manera de pensar de este servidor: ay, no lo he podido hacer pecar, no lo he podido hacer pecar, Adán lo hizo pecar, este no, bájate de ahí, mueve, le habla a los sacerdotes, bájate de ahí, creeremos en ti. Que si Jesús se bajaba, no era el Salvador. Cuando Cristo muere sin pecado y díjese consumado es, ¿sabe qué está diciendo? Cumpliendo Génesis 3:15, de la simiente de la mujer nacerá el que te va a aplastar la cabeza. Y ellos utilizaban esto. Cuando vencían al enemigo, le colocaban el pie en la cabeza y decían consumado es. Eso significa, el enemigo de ustedes está vencido. Cuando no puede hacer pecar a Jesús, es su última palabra. Una de las últimas dijo, consumado es. Jesús dijo, consumado es. Le colocó el pie en la cabeza a Satanás. Su enemigo está vencido. Ahora todos ustedes son instrumentos para glorificarme, porque a todos los voy a llevar en una victoria, porque a todos les voy a dar la semilla de fe y yo voy a culminar. Yo soy el autor, yo coloco fe y yo la alimento, y yo la alimento, y yo la alimento, y hago que tú busques de Dios. Coloco cosas, permito cosas en tu vida, porque tú vas a terminar buscando a Dios para que esa semilla termine dando un árbol, y el árbol se llama la victoria de la cruz del Calvario. La victoria de la cruz del Calvario: eres salvo, eres sano, eres próspero, eres libre. Te convirtieron en un santo, en un justo, para llegar al cielo. Alabado sea el Señor. Porque la final, ¿sabe qué se va a ver? Al crucificado, para Él es la gloria. Pero tú vas a disfrutar. Algunos de ustedes han tenido muchos problemas, yo de mi persona también. El Espíritu Santo esta mañana me mostraba un escenario que era así, como cuando el apóstol Pedro estaba en el mar y apareció Jesús, y ellos se asustaron, y el apóstol, ellos pensaban que era un ser extraño, un fantasma, y el apóstol Pedro siempre, y yo siempre he dicho, Jesús sabía que iba a ser lo que el apóstol Pedro iba a hacer, porque era un metiche. Él quería sobresalir, pero era sobresalir porque quería algo bueno. El apóstol Pedro llegó y le dijo: Señor, si eres tú, manda. El apóstol Pedro creía mucho en las palabras, porque el apóstol Pedro sabía que Jesús mandó que se sanara el siervo del centurión. Pues el centurión le dijo, y el centurión de aquí, centurión le dijo: no soy digno que entres en mi casa, di la palabra. Pedro lo sabía. Y llega y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo: vamos, ven, come on, ven. Y llega, se baja de la barca, emocionado como usted y yo. Señor, yo te quiero servir hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Tú estabas ahí en la barca, cómodo, y tú decidiste la vida de Jesús caminando sobre el mar. Algunos de ustedes están y estudian y dicen: Señor, si tú me levantas y saco esta carrera universitaria, yo voy a llegar lejos. Dios dice: ven. Señor, te pido que abras, que me den un cupo en tal universidad. Y Dios dice: lo voy a hacer. Yo pongo eso,
esa petición que me estás haciendo, yo puse la semilla para que me hiciera la petición. Porque aún las peticiones de tu corazón son guiadas por el Espíritu. Porque Dios quiere tener una victoria mayor. Dios no te quiere dejar en el lugar donde estás. Porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios colocó eso. Y el apóstol Pedro baja de ese escenario. Y cuando se da cuenta, comenzó a caminar y a caminar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sopló un viento. Le dio temor, quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Pero cuando comenzó a hundirse, Pedro conocía algo. Pedro conocía algo. Que es lo que usted y yo tenemos que conocer de Jesús. Que Jesús es nuestro Salvador. Escúcheme bien. Pero salvación no encierra solamente que vamos al cielo. Salvación también es sanidad. Porque el Señor le dijo a la mujer del flujo de sangre: alguien me ha tocado. Y cuando yo fui que te toqué, le dijo: tu fe te ha salvado. Salvación también es sanidad. Salvación también es prosperidad. Salvación tiene que ver con el cielo y con la tierra. Y le digo: sálvame. Y el Señor lo asió, lo agarró por la mano y lo sacó del agua. Pero no lo sacó para llevarlo a la barca, lo sacó para que siguiera caminando en el agua, porque él se volvió a enfocar. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. El milagro se culminó. Pedro, aunque se hundió, terminó caminando sobre las aguas. Y a todos en la vida nos ha soplado un viento y nos ha metido temor en lo que el Espíritu Santo o el Señor nos llamó a hacer. Y hay cosas, eventos en nuestras vidas que nos ha hecho hundirnos, pero Dios está, el Señor está, seguirá estando para agarrarte por la mano y volverte a colocar en el sitio y decirte: camina sobre las aguas, camina sobre el problema, porque tú terminas, porque es mi victoria en ti, dice el Señor. Soy yo que decidí tener una victoria más y te escogí a ti. Por eso yo me fui al cielo para interceder por ustedes. Y la intercesión, mucho Dios se le ha mostrado que la intercesión que hace Jesús en el cielo es esta: que no le falte la fe. Que no le falte la fe a fulano para que termine en la obra. Pero es un predicador, es un líder, es un estudiante. Que no le falte la fe para que el milagro, para que se sane. Que no, Padre, que no le falte la fe. Él sigue intercediendo y el Espíritu Santo te sigue motivando y sigue, ayuna, ora, busca. Porque yo estoy contigo, te voy a empoderar, porque de ti hay el cielo escrito y se dice que tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello y vas a terminar la obra, porque Él colocó la fe y la va a terminar. Alabado sea Dios. Tu falla, termino diciéndote, tu falla y mi falla estaban contempladas en el plan de Dios. Así que tu falla no sorprende a Dios. Si tú fallas, eso no sorprendió a Dios. Él sabe a quién llamó. Él tiene la solución para tu falla. Y escúchalo. Y escúchame todos los que están viendo. Y sabe cuál es la solución a tu falla. Se llama la sangre de Jesús. Jesús es provisión también para tu falla. Y Él te levanta y terminarás sobre las aguas. Así que en este momento yo oro por ti, para que el Señor te levante otra vez, que Dios te vuelva ministro, que en este tiempo de enfermedades Dios te levanta de esa cama. Personas te levanta de ese dolor, de esa pérdida. Dios nos levanta con nuevo poder
Porque Dios levanta al justo que vuelve a colocar en el mismo lugar. Donde perdiste tu fe, ahí la recuperas. Donde perdiste tu paz, ahí la recuperas. Y voy a invitar a todo aquel que quiera aceptar a Jesús, de los que están aquí, los que me están viendo, di conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy pongo mi mirada en ti, para que la victoria tuya en la cruz del Calvario se haga ver en mi vida. Reconozco mis pecados, mis fallas, mis temores delante de ti. Lávame y límpiame con tu sangre. Dame el gozo de la salvación y un corazón nuevo y un espíritu nuevo para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús. Oro por todos los que están enfermos. Recibe sanidad los que están aquí, los que están viéndome. Recibe sanidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, la provisión. Su sangre te libera de esa enfermedad. De tus caderas, me dice el Señor. Hoy hay gente sanándose de las caderas, del corazón, de la garganta, de los pulmones, de los riñones. Todo problema del páncreas quitado ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza. Todo problema en los ojos, de miopía, astigmatismo. Toda glaucoma que te quiere quitar la vista ahora se va fuera. Esos demonios en el nombre de Jesús. Eres sano y eres sana por la llaga de Jesús. Solamente dilo: eres sano, que eres sana. Di: soy sano por la llaga de Jesús. Gracias te doy, Dios. Aleluya.